Hoy vamos a hablar del mercado laboral gringo, es decir, de los Estados Unidos. Porque esta es una situación que se sigue y se sigue empeorando bastante rápido y nadie dice nada al respecto. Hacemos como si no pasara nada. Cuando digo que el mercado laboral de los Estados Unidos se sigue deteriorando, me refiero a que hace apenas un mes o dos, por ahí de septiembre, agosto, octubre quizás, hablábamos de unos 800,000 empleos perdidos en la economía estadounidense en lo que iba del año 2025. Pues bueno, ahora a finales de octubre, principios de noviembre, esa cifra ya superó el 1.1 millones. Es decir, 300,000 personas adicionales perdieron su trabajo solo en las últimas 6, 8, 9 semanas. Esta cantidad es la cantidad más alta desde la pandemia y está a la par de lo que vimos durante la crisis financiera global del 2008 y del 2009. La pregunta que tenemos que hacer todos aquí es, ¿cuándo va a despertar la gente? ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de que el juego se acabó, de que el sueño americano se terminó? Todavía hay personas hablando de que la economía está muy bien, de que es la mejor de la historia, que billones y billones de dólares están reforzando la economía y que el mercado laboral está más fuerte que nunca. Pero todo esto es pura ilusión. La realidad es que esto ya no tiene conexión con la realidad, con lo que vive el gringo de a pie día tras día. También vemos titulares en las noticias, periódicos o redes sociales que dicen que los despidos son bajos y que las contrataciones son bajas. Es decir, no despiden pero tampoco contratan mucho. Pero esto también es falso. Claramente, con más de 1 millón de empleos perdidos este año, los números cuentan otra historia y a veces, nos guste o no, los números y los datos son los que mandan. Algunos de los despidos más grandes anunciados recientemente fueron en UPS, Amazon y Target. ¿Por qué menciono estas tres empresas? Porque bueno, son tres gigantes que representan mucho lo que sucede en la economía estadounidense. También el CEO de Challenger Gray Christmas, que es una de las consultoras más importantes de Estados Unidos, dijo que estamos ante un cambio enorme en la dirección de las cosas, de cómo funciona la economía y que es algo que todos debemos observar con atención. Con este gráfico en pantalla podemos ver cuántos empleos se perdieron cada año, incluso desde antes del 2000. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Es claro que es el número más alto desde la pandemia del COVID-19 y si quitamos la pandemia, que fue obviamente algo extraordinario, muy misterioso, está claro que no habíamos visto algo así, con tantos despidos, con tan pocas contrataciones, desde el 2008. Y desde ahí tenemos que irnos hasta 2001 para ver un año tan pobre como este. Esto por supuesto es grave y las consecuencias son globales. Se empieza a sentir, se ha sentido ya todo el año y desde el año pasado incluso, en el gringo de a pie. Ellos lo sienten como las cosas simplemente cada día están peor. Los despidos más recientes, por ejemplo, se concentran en tecnología sorprendentemente, en retail, en servicios y en almacenes. Es algo sorprendente lo del retail porque retail, hospitalidad y el sector médico habían sido los mayores generadores de empleo en el último año. Pero las cosas cambian demasiado rápido y en esta economía tan inestable hoy en día, esta es la nueva normalidad. Las empresas anunciaron nada más y nada menos que 153,000 despidos solamente el pasado mes de octubre, lo que representa un aumento de básicamente el 200% respecto al mes anterior, de septiembre. Es el peor octubre para despidos desde 2003 e incluso peor que antes de la crisis de 2008. Y esto trae a colación un tema muy famoso en Estados Unidos, al cual le llamaron labor hoarding. Es decir, las empresas estaban reteniendo personal que habían contratado durante la pandemia porque era difícil encontrar gente. Bueno, pues esta idea ya se terminó. Como les digo, todo cambia muy rápido y así como el trabajo remoto desde casa se terminó de golpe, esto también. Y con tantísima pérdida de empleo, estas empresas se dieron cuenta de que si quieren seguir siendo rentables o ver sus acciones subir en la famosa bolsa, no tienen más opción que recortar personal. Y ya sabemos que lo más importante es ser rentable. Aún así, todos se fijan solamente en la tasa de desempleo,
y como está en 4.3%, no es tan alta y no pasa nada. Y asumiendo que este dato es totalmente cierto, aún así, ¿qué podemos hacer con esos empleos que cada vez son peor pagados y más explotadores? Porque si la tasa de desempleo está en 4.3%, ¿por qué tuvimos el mayor número de despidos desde 2003? Pero bueno, según los datos que se reportan, todo está muy bien, las personas son números y ya está, no pasa nada. Pero hay que tener en cuenta que estos números no cuentan el sentimiento de la gente día tras día, el sentimiento del gringo de a pie todos los días, que cada vez sufre más estrés y que cada vez ese dólar le alcanza para comprar menos cosas. La semana pasada, por ejemplo, salió el reporte de ADP, que es una empresa privada que reporta este tipo de datos y cifras. Señala que las empresas privadas agregaron 42,000 empleos en octubre, lo cual en teoría no está tan mal, considerando que los 2 meses anteriores fueron negativos. Pero la realidad es que solo se están recuperando los empleos que ya se habían perdido anteriormente, o sea, es prácticamente un neto cero. En esencia, no se han creado empleos en los últimos meses, ni siquiera en el sector privado. Y como el mercado laboral está tan mal hoy por hoy, la excusa que usa la Reserva Federal para bajar la tasa de interés es esta: que están menos preocupados por la inflación y más preocupados por el empleo debido a todos los despidos recientes. Y sí, es una preocupación legítima, pero también lo es la inflación, porque como les decía, ¿de qué sirve tener un trabajo si no puedes comprar nada con lo que ganas? Y como todos sabemos, Estados Unidos es un país que sin consumo, sin poder gastar, no es Estados Unidos. Esta situación infinita de la inflación es una situación imposible que ellos mismos, la Reserva Federal, crearon. Recientemente el presidente de la Reserva Federal declaró en una reunión: vemos un número significativo de empresas anunciando que no van a contratar mucho o directamente haciendo despidos. Estamos observando esto muy de cerca. Y sí, claro que lo observan. Las dos principales razones que las empresas dan hoy para despedir personal son las siguientes, y me pregunto qué va a hacer Jerome Powell al respecto: recorte de costos y la inteligencia artificial. Yo apostaría que el recorte de costos es lo principal, porque la inteligencia artificial sigue siendo un factor menor, al menos por ahora, pero esto también depende del sector del que estemos hablando. Por ejemplo, los restaurantes en Estados Unidos que están cerrando y dejando sin empleo a 20,000 personas, no creo que lo hayan hecho por inteligencia artificial. Simplemente ya no hay consumo suficiente para mantener a todos esos trabajadores trabajando. Y como ya les dije, Estados Unidos sin consumo no es Estados Unidos. Las empresas tecnológicas por su parte tampoco se salvan. Casi 150,000 despidos en tech en 2025, un aumento de casi el 20% con respecto al año anterior. Aquí tenemos un caso que se viralizó de un empleado del sector tech que fue despedido en septiembre. Mencionó que ha aplicado a una cantidad increíble de trabajos, sin éxito por supuesto, y que cuando finalmente consiguió una entrevista, adivinen quién fue su entrevistador. Por supuesto, un bot de inteligencia artificial. La entrevista duró 12 minutos y por supuesto no obtuvo el trabajo. Las empresas, como siempre, especialmente las del sector tech, están siendo tacañas y rapaces, que están trasladando su proceso de entrevistas a la inteligencia artificial. Es de verdad ya patético el sistema en el que vivimos. ¿Cómo puedes confiar en un robot para evaluar si alguien está calificado? No tiene ningún sentido ya. Y esta persona declaró: yo he probado ChatGPT. Le pides que haga algo y te responde con vueltas, disclaimers y cosas que no pediste. Y eso que ChatGPT se supone que es el líder mundial en esto. Imagínate cómo funcionan los modelos más simples y baratos que usan estas empresas. Realmente es insultante que las compañías usen bots para entrevistar a las personas. La realidad es que no les están dando una oportunidad real. Por ejemplo, otro anuncio reciente fue el de IBM. Dijeron que despedirían un porcentaje bajo de un solo dígito de su plantilla fija. Y vamos a ver qué significa, vamos a hacer unos números muy pequeños. Un cálculo rápido. IBM tenía 270,000 empleados a finales de 2024. Si fuera solo un 3%, que es bastante conservador, estamos hablando a más de 8,100 personas despedidas. Otro de los despidos más grandes del 2025, y todo esto está ocurriendo al cierre de año, en noviembre, en octubre,
a las puertas de diciembre y todo se está acabando con una incertidumbre que cada vez más invade al gringo de a pie.